Mi nombre es Hernán, soy el quinto de 11 hermanos. Nací en Bogotá, en Colombia. La verdad no hay mucho que contar de mi niñez. Se podría resumir en necesidades, escasez y hambre. Nos mudamos y así fue como me crié hasta los 13 años, en el Amazonas. Sí, el Amazonas. Un ambiente donde abundaba qué comer y por el contrario el estudio era un sueño lejano, una fantasía. Todo lo que se vestía eran donaciones de los Estados Unidos. Tanto así que si corría con la suerte de algo que me quedara bien en cuanto a la ropa, podría hacer zapatos si bien me iba de mujer, que aún así eso sería lo que me cubriría por un tiempo indeterminado, viviendo literalmente de lo que la selva nos brindaba. En realidad sí, lo que le quiero comentar es de que después de 13 años de estar en la selva, regresamos a Bogotá. Fue un regreso muy complicado. La distancia era muy grande, el transporte era muy complicado, no había dinero. Pero, en fin, al final de cuentas terminamos en Bogotá. Después de haber tenido la selva para nosotros, para vivir, porque ahí se alimenta uno bien, llegamos a un cuarto muy pequeño y no fue fácil. Fue bien complicado porque éramos 13 personas, reducidos a 2 metros cuadrados. Y con la esperanza obviamente de llegar a estudiar, porque pues ya en Bogotá la situación era un poco más fácil en cuanto a la accesibilidad al estudio. Pero la verdad es que se presentaron algunas cosas. Mi padre es un alcohólico, entonces se volvió a pegar al trago. Y todas las esperanzas que se habían sembrado ahí terminaron en nada. Años me presenté al ejército solo como por venganza, como por castigar a mis padres y a mis hermanos, pero la verdad es que eso fue muy desagradable. Cuando llegué a darles la noticia, terrible. Fue mucho el sufrimiento y la verdad es que resulté más afectado yo porque no pensé que ellos fueran a tomarlo de esa manera, y sabiendo la experiencia que me esperaba ya desagradable en el ejército, que es lo de ir a experimentar con la guerrilla, con los problemas de las torturas en el ejército. Pero en fin, espero que mis padres hayan logrado superar esa mala experiencia que les causé. Y si les contara, lo del ejército fue una de las experiencias más terribles y más berracas de las que yo he vivido. Inicialmente uno lo piensa que es como color de rosa, pero no, que va. Tuve la mala experiencia de ver en varias oportunidades cómo torturaban gente, ve uno cómo les entierran agujas en las uñas, cómo les queman ciertas partes del cuerpo con cigarrillos. Esas son de las pocas experiencias que quisiera volver a repetir en mi vida. Pero ahora sí les voy a contar cómo diablos fue que vine a parar de Costa Rica. Un amigo me invitó aquí a trabajar en una empresa haciendo cartas de color para las empresas de pinturas. Y yo, sin pensarlo mucho, acepté la invitación a venir a trabajar a Costa Rica. Ni siquiera sabía dónde quedaba, la verdad, Costa Rica, pero dije, vámonos, porque siempre he sido medio aventurero. Pero hubo un momento muy complicado, y ese momento complicado fue cuando tuve que ir a decirle a mi esposa y a mi hijo que los iba a dejar solos, que tenía que venirme a otro país, quizás porque allí estaba la llave para lograr un poco el éxito que siempre habíamos perseguido y que había sido tan esquivo con nosotros. Memo, otra vez, usted cosa, qué asco. Usted, cochino, asqueroso. Me asco, usted cansado. Siempre es igual, siempre lo mismo, como usted. Ay, Es lo último que tenía, ¿entendés? ¿qué me importa? ¿Qué le pasa? Me metí en problemas de pareja y por defender a una dama terminé siendo el mal. ¿Que es su mujer también? Ay, váyase, ¿qué me importa? Lárguese de
aquí! ¡No se tan metido usted! ¿Qué le importa? Y yo me quedé sin casa, sin trabajo, sin nada. Bendito sea mi Dios, por fin llegué a la sabana. En ese momento no me quedaba más que enfrentar el hecho de que estaba convertido en un indigente. Y la verdad es que la gente lo mira a uno como una mierda. Y perdónenme la expresión, pero sí. Me sentía traicionado, me sentía pisoteado. Tuve que comer en ese momento sobras de lo que podía recoger por ahí de las basuras. Para mí, pues, lógico, era un manjar. Llegó la fecha que necesitaba para poder vivir. No podría olvidar ese día. Por fin podía hacer uso del tiquete de regreso para irme para mi tierra. En el camino, eso sí fue tenaz. Se me rompió la bolsa y los poquitos trapos se me cayeron al piso. Ay, pero bueno, ¿sabe qué? ¿Qué era lo más grave del asunto? Ir a enfrentar a mi familia. Mal berraco, pero lo hice. Bueno, terminando con parte de mis experiencias fue que después de que estuve en Bogotá, bueno, me propusieron regresar otra vez aquí a Costa Rica, pero obviamente que ya con mejores condiciones. Hoy vivo orgulloso de tener una familia como la que tengo y de formar parte de este país hermoso que es Costa Rica, al cual le tengo que agradecer todo lo que he conseguido en los últimos años.